Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy ponemos el foco en algo que, aunque a menudo pasa desapercibido, es absolutamente esencial para nuestro día a día, los buques de carga. Sí, son la verdadera columna vertebral del comercio mundial, la verdad. Mueven la inmensa mayoría de las mercancías que viajan por el planeta. Tenemos delante un conjunto de fuentes que nos ofrecen una panorámica, bueno, muy detallada, casi de enciclopedia náutica. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de la simple descripción, ¿no? Queremos entender qué son realmente estos barcos, porque hay tanta variedad, cómo su tamaño define las reglas del juego y, bueno, qué lecciones nos deja su larguísima historia. Exacto. Se trata de comprender esa maquinaria fundamental que conecta nuestro mundo, porque la escala es sencillamente asombrosa. Muy bien, pues entremos en materia. Para empezar, lo más básico, ¿qué es exactamente un buque de carga o carguero? Parece obvio, pero a ver, pongamos una definición sólida. Pues mira, en esencia es cualquier embarcación mercante cuyo propósito principal es transportar bienes, mercancías, materiales a través del mar. Son, digamos, el corazón del comercio internacional. Y hablamos generalmente de naves construidas en acero soldado, diseñadas para una vida útil bastante larga, de unos 25 a 30 años, más o menos, en condiciones normales de operación. A menudo oímos los términos carga y flete usados casi, bueno, como si fueran lo mismo. Hay matices importantes ahí. Los hay, aunque en la práctica sí, se mezclan mucho. A ver, estrictamente, la carga son los bienes que se transportan, el contenido, ¿no? Y el flete es el servicio de transporte en sí, o el precio que se paga por él. Pero, bueno, más allá de la terminología pura, lo que es crucial es entender que estos barcos operan bajo dos modelos de negocio marítimo muy diferentes. Ah, interesante. ¿Sí? Y eso define cómo se contratan y cómo navegan. Vale, ¿podríamos desglosar esos dos modelos? ¿Cómo funcionan en la práctica? Claro, por un lado tenemos el servicio de línea regular, lo que se conoce como liner. Piensa en los grandes portacontenedores que vemos. Pues eso, anunciando rutas y horarios fijos entre puertos principales. Operan como transportistas comunes. Cualquiera puede reservar espacio para sus contenedores, normalmente los estandarizados de 20 o 40 pies, bajo tarifas y condiciones públicas y, bueno, reguladas internacionalmente. Ofrecen previsibilidad, regularidad. Vale, como una línea de autobús o tren, pero a escala oceánica, claro. Y la alternativa. La alternativa es el servicio tram, que también incluye a muchos buques cisterna, los tankers. Aquí no hay rutas ni horarios fijos. Se basa en contratos privados, ¿sabes? Las llamadas pólizas de fletamiento, entre un cargador que tiene, pues, una gran cantidad de mercancía y un armador que alquila su barco completo para ese viaje específico. Ah, vale. Es el modelo dominante para cargas a granel. Piensa en mineral de hierro, grano, petróleo crudo. O para carga fraccionada, que son piezas individuales como maquinaria pesada, grandes estructuras. El barco va donde el contrato lo requiera. Es un servicio a la carta, digamos. Mucho más flexible, pero claro, menos predecible que el de línea regular. Entendido. Esa diferencia entre regularidad y flexibilidad, pues debe influir enormemente en el tipo de barco que se utiliza, ¿no? Claro, Lo que nos lleva a la diversidad. Imagino que no todos los cargueros son iguales. en absoluto. Aquí es donde vemos una especialización impresionante de verdad, impulsada por la búsqueda constante de eficiencia. El diseño del barco se adapta meticulosamente al tipo de carga que va a transportar. A ver, exploremos esa variedad. Los más visibles quizás sean los portacontenedores, esos gigantes que llevan miles de cajas metálicas apiladas. Correcto, los box ships. Han revolucionado por completo la logística mundial, ¿eh? Desde los años 50 con la contenedorización. Al estandarizar el paquete, por así decirlo, el contenedor, la carga y descarga se automatiza y acelera drásticamente. Y conecta mar, ferrocarril y carretera de forma integrada. Hoy transportan la mayoría de la carga manufacturada. O sea, casi todo lo que no es a granel. Sí, de la carga no a granel, efectivamente. La mayoría de los productos manufacturados del mundo. Y en el otro extremo del espectro tenemos los graneleros, o bulkers. Exacto. Estos barcos son esencialmente, pues, grandes bodegas flotantes diseñadas para transportar cargas homogéneas sin empaquetar. Cereales, carbón, minerales, cemento. Llenan sus bodegas directamente con el producto.
Y hay subtipos interesantes, como los Lakers, que están diseñados específicamente para las dimensiones y condiciones de los grandes lagos de Norteamérica. Luego están los buques cisternas, los tankers. Solemos pensar en petróleo. Y transportan cantidades ingentes de crudo, sí, por supuesto, pero la categoría es mucho más amplia. Incluye quimiqueros diseñados para transportar productos químicos líquidos con medidas de seguridad muy estrictas. Gaseros para gas natural licuado GNL o gas licuado de petróleo GLP, que requieren tecnologías de contención y refrigeración muy sofisticadas. E incluso cisternas para aceites vegetales, melazas o hasta vino a granel. Cada líquido requiere un diseño y manejo específico, claro. Parece que hay un barco para casi cada cosa. ¿Qué otros tipos destacan? Pues tenemos los buques de carga general o breakbulk. Representan el método más tradicional, ¿no? Anterior a la contenedorización masiva. Transportan mercancías diversas que se cargan y estiban individualmente. Maquinaria, bobinas de acero, madera, grandes sacos. Requieren más mano de obra y tiempo en puerto. Y están esos barcos con rampas, los ro-ro. Eso es, los RORO, Roll-On and Roll-Off. Su característica clave son las rampas que permiten que la carga rodada, coches, camiones, maquinaria pesada sobre ruedas, remolques, entre y salga conduciendo. Son muy eficientes para este tipo de mercancía, en contraste con los sistemas LOLO, Lift on Lift Off, que dependen de grúas. Son vitales para la industria automotriz, por ejemplo. También hay barcos que funcionan como frigoríficos gigantes, ¿no? Para la comida. Sí, los buques frigoríficos o reefers. Son esenciales para el comercio global de productos perecederos. Sus bodegas están refrigeradas y permiten controlar la temperatura con precisión para transportar fruta, carne, pescado, productos lácteos. Han hecho posible que disfrutemos de productos frescos de todo el mundo durante todo el año. Increíble. Incluso hay barcos para transportar animales vivos. Miles de ovejas, vacas o cabras en viajes largos. Cuentan con sistemas de ventilación, alimentación y agua para garantizar su bienestar, aunque son operaciones complejas y a veces controvertidas. Y para que todo este sistema funcione, conectando puertos grandes y pequeños, existen los feeders, ¿verdad? Exacto. Los buques de enlace o alimentadores son portacontenedores más pequeños que recogen carga de puertos secundarios o con menos calado y la transportan a los grandes puertos, hubs. Allí transbordan a los gigantescos buques oceánicos, los mother vessels. Son como los capilares del sistema circulatorio del comercio marítimo. Y finalmente, no olvidemos los buques multipropósito, MPV, diseñados para ofrecer flexibilidad y transportar una variedad de cargas, combinando quizás contenedores, carga general y carga pesada en un mismo viaje. Es fascinante ver cómo la necesidad dicta la forma, ¿eh? Cada tipo de barco parece ser una solución optimizada para un problema de transporte muy específico. Totalmente. Lo fascinante aquí es, cómo esta especialización extrema es el resultado de una búsqueda incesante de eficiencia económica y operativa. Adaptar el barco a la carga minimiza el tiempo en puerto, maximiza la capacidad útil, reduce costes y simplifica la logística. La contenedorización es el ejemplo supremo, claro, pero cada diseño especializado representa una optimización para su nicho. Y hablando de optimización y diseño, otro factor absolutamente crucial es el tamaño. El tamaño importa, ¿no? Vaya, si importa. Las dimensiones de un buque, su longitud, eslora, anchura, manga, la profundidad que se sumerge, calado, su altura total y sobre todo su capacidad de carga medida en toneladas de peso muerto o TPM de doblete, no solo determinan cuánto puede llevar, sino por dónde puede navegar. Exactamente. El tamaño está intrínsecamente ligado a la geografía y a las infraestructuras. Los puertos tienen profundidades limitadas. Los canales y estrechos imponen restricciones dimensionales muy estrictas, y esto ha llevado a la creación de categorías de tamaño que son como un lenguaje común en la industria. Empecemos por los más pequeños o versátiles. Se habla de Handy Size, Handy Max, Supramax. ¿Qué son? Son categorías principalmente de graneleros y a veces petroleros relativamente más pequeños, digamos, hasta unas 60.000 TPM. La ventaja clave es su flexibilidad. Pueden acceder a un número mucho mayor de puertos en todo el mundo que no están preparados para recibir a los gigantes. Son los caballos de batalla de muchas rutas secundarias. Vale. Luego hay tamaños definidos por canales específicos. ¿El Seaway-Max, por ejemplo? Correcto. Limitado por las esclusas de la vía marítima del San Lorenzo que conecta los Grandes Lagos con el Atlántico.
Y luego, los archiconocidos Panamax y Neopanamax. Panamax era el tamaño máximo que podía cruzar el Canal de Panamá original. La ampliación del canal en 2016 dio lugar a la categoría Neopanamax, que permite el paso de buques mucho mayores, especialmente portacontenedores y gaseros. Y esto ha redibujado muchas rutas comerciales globales. La autoridad del Canal de Panamá, la ACP, es muy estricta con sus requisitos, ¿eh? Me imagino. Y el otro gran canal artificial, Suez, también tiene su límite, Suezmax. Sí, el Suezmax define el tamaño máximo de buque que puede transitar el canal de Suez a plena carga. Afecta principalmente a petroleros y graneleros. Y está limitado no solo por el calado, sino también por la manga y la altura, por el puente que cruza el canal. ¿Y si un barco es tan grande que no cabe ni por Panamá ni por Suez? ¿Qué pasa entonces? Entonces entra en la categoría Capesize. Estos gigantes, generalmente grandes graneleros o mineraleros de 170.000 TPM o más, no tienen otra opción que circunnavegar los continentes. Tienen que pasar por el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica o el Cabo de Hornos en Sudamérica. Sus rutas son más largas, claro, pero las economías de escala pueden compensarlo. Parece que siempre se busca ir a más grande. ¿Hay categorías aún mayores? Las hay, las hay. A menudo ligadas a rutas o terminales muy específicas. Están los Chinamax o Valemax, que son gigantescos graneleros, algunos rozando las 400.000 TPM. Una barbaridad. Fueron diseñados por la minera brasileña Vale para transportar mineral de hierro a China, optimizados para las terminales de ambos extremos. También está el Malacamax, definido por la profundidad máxima del estrecho de Malaca, unos 25 metros, que es un cuello de botella crucial para los petroleros más grandes, los VLCC, que van del Golfo Pérsico a Asia Oriental. Has mencionado VLCC. ¿Qué son exactamente? Y supongo que habrá más siglas para los superpetroleros. Sí, aquí entramos en el reino de los superpetroleros. VLCC significa Very Large Crude Carrier. Petrolero muy grande, típicamente entre 200.000 y 320.000 TPM. Y por encima están los ULCC, Ultra Large Crude Carrier, petrolero ultra grande, que superan las 320.000 TPM. Los más grandes jamás construidos llegaron a superar las 550.000 TPM, aunque los ULCC modernos, como los de la clase TI, rondan las 440.000 TPM. Para ponerlo en perspectiva, un VLCC puede transportar unos 2 millones de barriles de petróleo. ¿2 millones? Sí. Eso es más que el consumo diario de países como España o el Reino Unido. Imagínate. Cifras que marean, de verdad. Y has mencionado antes otras categorías específicas como Aframax o Qmax. ¿Qué son? Sí, son interesantes porque muestran otros criterios. Aframax es una categoría de petroleros entre 80.000 y 120.000 TPM, cuyo nombre deriva de un antiguo sistema de tarifas de flete de Shell, el Average Freight Rate Assessment. Es un tamaño muy común y versátil en el mercado petrolero. Y los Qmax son los buques metaneros, los de transporte de GNL, más grandes del mundo, diseñados específicamente para atracar en las enormes terminales de exportación de gas de Qatar. Entonces, si conectamos todo esto, esta carrera por el tamaño, ¿qué nos dice del panorama general? Pues nos habla de una tensión fundamental en el transporte marítimo, la búsqueda implacable de economías de escala frente a las limitaciones físicas y de infraestructura. Construir barcos más grandes reduce el costo por tonelada transportada, eso está claro, pero limita drásticamente los puertos a los que pueden acceder. Y requiere inversiones masivas en dragados, muelles, grúas. La evolución del tamaño de los buques no solo refleja avances en ingeniería naval, sino que también impulsa y es impulsada por grandes proyectos de infraestructura global, como las ampliaciones de los canales de Panamá y Suez, y redefine constantemente las rutas comerciales y la geografía económica mundial. Es una relación fascinante entre ingeniería, geografía y economía, la verdad. Pero estos gigantes modernos tienen raíces muy profundas. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que viajar en el tiempo. Podemos hacer un recorrido rápido por los hitos clave de esta larga historia. Por supuesto, el transporte marítimo de mercancías es casi tan antiguo como la navegación misma. Ya en la Edad del Bronce, fíjate, vemos evidencias como el pecio de Uluburún. Se hundió en el Mediterráneo sobre el 1300 a.C. Era un barco relativamente pequeño de unos 15 metros, pero ya transportaba una carga increíblemente diversa para la época. Lingotes de cobre, estaño, vidrio en bruto, resinas, marfil, ébano, huevos de avestruz, muestra redes comerciales ya muy extendidas.
Impresionante. Y luego vinieron grandes civilizaciones navegantes, como los fenicios, ¿no? Los fenicios fueron maestros del comercio marítimo mediterráneo desde el 1200 a.C., más o menos. Sus gaulos, barcos robustos y anchos con una gran vela cuadrada, eran ideales para transportar mercancías voluminosas. Los romanos heredaron y perfeccionaron esta tradición con sus naves onerarie, que eran esenciales para el transporte masivo de grano desde Egipto y el norte de África para alimentar a Roma, la famosa Anona. ¿Y qué grandes avances marcaron la Edad Media? ¿Hubo saltos importantes? Hubo varias innovaciones cruciales que transformaron la navegación, ¿sí? En el Mediterráneo, la influencia bizantina y árabe fue importante. Se desarrollaron cascos más eficientes. Y sobre todo, se adoptaron dos tecnologías clave. El timón de codaste axial, fijado en el centro de la popa, que posiblemente fue una influencia china llegada a través del mundo árabe, que mejoró enormemente el control direccional respecto a los remos de gobierno laterales, y la vela latina triangular, que permitía navegar mejor contra el viento que la tradicional vela cuadrada. Estas mejoras combinadas abrieron la puerta a viajes más largos y seguros. Y esto fue aprovechado por las potencias marítimas de la época: Venecia, Génova. Exacto. Las repúblicas italianas como Venecia y Génova, y también la Liga Hanseática en el norte de Europa, construyeron flotas comerciales formidables. Vimos evolucionar tipos de barcos como la coca hanseática, robusta y de fondo plano para los mares del norte. Y en el Mediterráneo, la carraca, un barco más grande, ya con varios mástiles combinando velas cuadradas para potencia y latinas para maniobra. Se convirtió en el caballo de batalla del comercio a larga distancia a finales de la Edad Media. Los holandeses, más tarde, en el siglo XVI, introdujeron el filibote o fluid, un diseño muy innovador, especializado en carga a granel, con mucha capacidad y que requería muy poca tripulación. Esto les dio una gran ventaja competitiva. Y luego, claro, la era de los descubrimientos, con España y Portugal al frente. Ahí vemos barcos como la carabela portuguesa, ágil e ideal para la exploración costera africana, y luego la nao o carraca, más grande y robusta, para las largas rutas a la India. España utilizó naos y, sobre todo, el galeón, un diseño muy versátil que combinaba una gran capacidad de carga con potencia de fuego, algo esencial para proteger las flotas de Indias que traían la plata americana, y también para la ruta transpacífica del galeón de Manila. Mientras tanto, en el Índico seguían navegando los daos árabes y persas con sus velas latinas, y en Asia Oriental los juncos chinos, que ya incorporaban avances como los compartimientos estancos siglos antes que en Europa. La era de la vela culminó con barcos impresionantes, ¿verdad? Antes del vapor. Sí, en los siglos XVII a XIX vimos una gran diversificación. Los grandes y bien armados East Indiamen, de las compañías de las Indias Orientales, los veloces clippers, diseñados para transportar cargas valiosas como el té y competir por la rapidez. Y hacia el final, enormes barcos de vela con casco de hierro o acero, las windjammers, que transportaban graneles como grano o nitratos, y compitieron con los primeros vapores gracias a su eficiencia en rutas largas y ventosas. Y entonces llegó la revolución del vapor. Eso cambió todo. Sí, a principios del siglo XIX. Primero con ruedas de palas laterales, que eran poco prácticas en mar abierto, pero rápidamente fueron reemplazadas por la hélice, mucho más eficiente y robusta. El otro gran cambio fue el material del casco. Del hierro inicial, como el pionero Aaron Mumby, de 1822, se pasó al acero. El vapor trajo algo que la vela no podía garantizar: regularidad y fiabilidad. Claro, ya no dependían del viento. Exacto. Esto permitió establecer las primeras líneas regulares, liners, con horarios fijos. También impulsó la especialización. Aparecieron los primeros carboneros, petroleros, buques frigoríficos. El vapor fue un motor clave de la primera gran ola de globalización a finales del siglo XIX y principios del XX. Y la propulsión siguió evolucionando, del vapor al diésel. Sí, a principios del siglo XX apareció el motor diésel marino, más eficiente, con mayor autonomía que las máquinas de vapor. Gradualmente fue reemplazándolas en las nuevas motonales. Y luego, claro, las guerras mundiales tuvieron un impacto tecnológico y logístico enorme. Especialmente la Segunda Guerra Mundial, con los famosos buques Liberty, siempre se habla de ellos.
Absolutamente. Ante las enormes pérdidas causadas por los submarinos alemanes, Estados Unidos lanzó un programa masivo de construcción naval estandarizada. Los Liberty eran barcos de diseño muy simple, soldados en vez de remachados. Se construían con técnicas de prefabricación y montaje rápido en astilleros improvisados. Se construyeron más de 2.700. Eran lentos y básicos, sí, pero se podían producir en masa y fueron vitales para mantener las líneas de suministro aliadas. Le siguieron los buques Victory, un diseño mejorado, más rápido y duradero. Y estos barcos, de alguna manera, sentaron las bases para lo que vendría después, ¿no? Para la modernización. Masiva estandarizada y la logística asociada fue un precursor directo de la siguiente gran revolución, la contenedorización, que empezó a desarrollarse en los años 50 y transformaría el transporte marítimo para siempre, llevándonos a los portacontenedores que dominan hoy muchas rutas. Es impresionante ver cómo cada avance, desde un tipo de vela, un timón mejorado, hasta un nuevo motor o un método de construcción, no solo cambiaba los barcos, sino que reconfiguraba el comercio mundial, las rutas, las economías e incluso el poder geopolítico. Impresionante. Sin duda, la historia del buque de carga es una historia de innovación continua, siempre impulsada por necesidades comerciales, militares, logísticas, y cada paso ha tenido consecuencias globales profundas. Pasemos ahora a la actualidad, porque a pesar de toda esta tecnología, los buques de carga modernos enfrentan desafíos importantes. Uno que quizás sorprenda es la piratería. Sigue siendo un problema real. Sorprende, sí, pero es una realidad persistente en ciertas zonas críticas para la navegación mundial. El Estrecho de Malaca, el Golfo de Guinea, especialmente frente a Nigeria, el Cuerno de África, aunque ha disminuido bastante respecto a su pico hace unos años. E incluso algunas zonas del Caribe y Sudamérica siguen siendo puntos calientes. La necesidad de proteger la carga no es nueva, ¿eh? Como decíamos, los galeones españoles o los East Indiamen iban fuertemente armados. Hoy, la protección implica desde medidas a bordo hasta patrullas navales internacionales. Otro tema candente es el impacto ambiental, sobre todo la contaminación. Eso sí que está en boca de todos. Sí, es un desafío enorme. La gran mayoría de los grandes buques mercantes utilizan como combustible fuelóleo pesado, el HFO o bunker fuel. Es básicamente el residuo del proceso de refinado del petróleo. Es barato y energético, sí, pero muy viscoso y con un alto contenido de azufre y otros contaminantes. Las emisiones de óxidos de azufre, SOx, óxidos de nitrógeno, NOx, y partículas finas tienen un impacto significativo en la calidad del aire, especialmente en zonas costeras y portuarias, y contribuyen a la lluvia ácida. Además, el transporte marítimo es un emisor considerable de CO2, aunque por tonelada milla transportada sea más eficiente que otros modos. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Hay regulaciones serias? Hay una presión regulatoria internacional creciente, sí. La Organización Marítima Internacional, OMI, que es la agencia de la ONU para estos temas, ha impuesto límites cada vez más estrictos al contenido de azufre en el combustible. La normativa OMI 2020 redujo drásticamente el límite global. Esto obliga a los armadores a usar combustibles más limpios y caros, como el diésel marino bajo en azufre, MGO o VLSFO, o a instalar sistemas de limpieza de gases de escape, los scrubbers. ¿Scrubbers? ¿Qué son? Son sistemas que lavan los gases de escape antes de emitirlos para quitarles el azufre. El problema es que generan residuos líquidos que también hay que gestionar. También se promueve la conexión eléctrica en puerto, el cold ironing, para que los barcos apaguen sus motores auxiliares mientras están atracados. Y a más largo plazo, se investigan combustibles alternativos como el GNL, el metanol, el amoníaco o incluso el hidrógeno, y sistemas de propulsión asistida por viento. Suena a una transición compleja y costosa, imagino. Muy compleja, sí. Cambiar a combustibles de bajo azufre puede plantear problemas técnicos como la viscosidad, que afecta a los motores. Los scrubbers son caros de instalar y mantener, y los combustibles alternativos requieren nuevas infraestructuras de suministro y motores adaptados. Además de la contaminación atmosférica, hay otras preocupaciones ambientales: el ruido submarino, el riesgo de vertidos accidentales, la introducción de especies invasoras a través del agua de lastre y el posible impacto de las rutas en la fauna marina, como se ha mencionado con los tiburones ballena. Muchísimos frentes abiertos. Y para ir cerrando, recordemos algunos barcos que han sido noticia recientemente, más allá de los históricos Liberty y Victory, que han puesto de manifiesto algunos de estos problemas. Sin duda, el caso del Ever Given en 2021 fue, un aldabonazo.
Este enorme portacontenedores encalló y bloqueó el canal de Suez durante casi una semana. Causó un atasco monumental y trastornos en las cadenas de suministro globales valorados en miles de millones. Puso de manifiesto de forma muy gráfica nuestra dependencia de estas arterias marítimas y de estos buques gigantes. Totalmente. Y más recientemente, el trágico incidente del MV Dali en Baltimore. Sí, en 2024, la colisión del portacontenedores Dali con el puente Francis Scott Key provocó su derrumbe, con pérdidas humanas y cerrando el acceso a un puerto importante. Son recordatorios de los riesgos inherentes a la operación de estos enormes ingenios flotantes, incluso con la tecnología moderna. Estos incidentes y los retos ambientales subrayan una tensión constante, ¿verdad? Entre economía y seguridad o medio ambiente. Exacto. Es la tensión entre la eficiencia económica, que impulsa a construir barcos cada vez más grandes y a operar con márgenes ajustados usando combustibles baratos, rutas congestionadas, y las crecientes exigencias de seguridad, protección ambiental y resiliencia. Encontrar el equilibrio adecuado es uno de los grandes desafíos del sector marítimo para el siglo XXI. Bueno, hemos recorrido un camino largo hoy, ¿eh? Desde los primeros comerciantes que se aventuraron en el mar hasta los colosos actuales que mueven continentes de mercancías. Hemos explorado su asombrosa diversidad, la importancia crítica de su tamaño y las lecciones de una historia milenaria de innovación. Entonces, ¿con qué idea clave nos quedamos? Yo diría que la idea clave es la centralidad invisible de estos buques. Es que no solemos pensar en ellos, pero son la infraestructura fundamental que hace posible la economía globalizada tal como la conocemos. Casi todo lo que compramos, usamos o consumimos que viene de más allá de nuestras fronteras ha viajado, en algún punto, en la bodega o sobre la cubierta de un buque de carga. Sin ellos, nuestro mundo sería radicalmente diferente. Una dependencia silenciosa pero absoluta. Da que pensar. Y eso me lleva a una reflexión final, quizás, para quien nos escucha. Hemos visto una historia marcada por la búsqueda incesante de eficiencia, más carga, más rápido, más barato. Ahora, esa búsqueda choca cada vez más con las presiones ambientales y la necesidad de sostenibilidad. Si miramos las tendencias históricas de innovación radical que hemos repasado, la vela latina, el timón, el vapor, el diésel, la contenerización y las presiones actuales, ¿cuál podría ser la próxima gran revolución en el diseño o la operación de los buques de carga? ¿Serán los combustibles alternativos como el amoníaco o el hidrógeno? ¿La automatización total? ¿Quizás un regreso sorprendente a formas de propulsión como la vela, pero asistida por tecnología punta? La respuesta, sea cual sea, definirá el futuro del comercio global. Una pregunta apasionante que nos deja pensando, desde luego. La historia de los buques de carga, está claro, sigue escribiéndose. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un mundo tan complejo, tan vital y, en el fondo, tan fascinante. Bienvenida, bienvenido. Hoy ponemos el foco en una de las constelaciones más icónicas y reconocibles del firmamento, Orión, el cazador. Seguro que su silueta no pasa desapercibida en las noches estrelladas. Desde luego, es de las primeras que uno aprende a identificar. Inconfundible. Para esta exploración contamos con extractos detallados de fuentes enciclopédicas, principalmente Wikipedia, replecos de información astronómica fascinante y un rico trasfondo histórico y cultural. Sí, la verdad es que hay muchísimo que contar sobre Orión. Nuestro objetivo hoy es entender qué hace a Orión tan especial. No se trata solo de identificar sus estrellas más brillantes o sus famosas nebulosas, sino de comprender su papel como guía celestial, su importancia como laboratorio cósmico. Para estudiar el nacimiento y la muerte de las estrellas, sí. Exacto. Y cómo ha capturado la imaginación humana a lo largo de milenios y en distintas culturas. Vamos a desentrañar las claves de este gigante celeste. Pues venga, vamos a ello. Orión es esa figura imponente con forma de reloj de arena y un cinturón inconfundible que domina el cielo invernal en el hemisferio norte y el estival en el sur. Pero más allá de su familiaridad, ¿qué secretos esconde? Empecemos por situarlo en el mapa cósmico. Vale. Orión tiene una ubicación privilegiada. Está situado a caballo sobre el ecuador celeste. Eso es, justo en medio, digamos. Y esto significa que es visible desde prácticamente todo el planeta en algún momento del año.
Su mejor época de observación en el hemisferio norte es durante las noches de invierno, Ajá. alcanzando su punto más alto en el cielo hacia las 9 de la noche en enero, más o menos. Sí, es el rey del cielo invernal aquí. Y al revés en el sur, claro, allí es una constelación de verano. Cósmicamente hablando, tiene como vecinos a Tauro, Erídano, Lepus, la Liebre. Monoceros, el unicornio y Géminis también. Está bien rodeado. Y no es una constelación pequeña, ¿eh? Cubre unos 594 grados cuadrados de cielo. No, no, para nada. Es la número 26 por tamaño, que no está mal. Esa ubicación ecuatorial es clave para su visibilidad global, entonces. Totalmente. Pero, como todas las constelaciones, su visibilidad cambia con las estaciones, por la órbita de la Tierra. Claro. Hay un periodo, entre mayo y julio aproximadamente, en que Orión está en el cielo durante el día para la mayoría. Y el sol no nos deja verlo. Exacto. Aunque fíjate, hay una curiosidad sobre los polos. En la Antártida, durante su invierno, cuando es noche casi continua, Sí, Orión puede llegar a verse un poquito cerca del mediodía local, justo cuando el sol está bajo el horizonte. Es curioso. anda, qué curioso. Y si estás cerca del ecuador terrestre, pues Orión te pasa casi por encima, por el cenit, en diciembre a medianoche. Entendido. Así que es un punto de referencia celeste casi universal. Y hablando de referencia, parece que Orión no es solo una cara bonita en el cielo, sino que también es increíblemente útil para orientarse, ¿verdad? Casi como una brújula estelar. Exactamente. Orión es una de las mejores guías, vamos. Su forma, sobre todo el cinturón, actúa como una flecha. Ajá. Si imaginas una línea que une las 3 estrellas del cinturón y la sigues hacia el sureste, En... Te lleva a Sirio, el famoso truco del cinturón asirio. Siempre funciona. ese es. Te lleva directo a Sirio, la estrella más brillante de todo el cielo, en Canis Mayor. ¿Y hacia el otro lado? Pues si sigues la misma línea del cinturón, pero hacia el noroeste, la siguiente estrella brillante que te encuentras es Aldebarán. ¿El ojo rojo de Tauro? El mismo. El ojo rojizo del toro. Así que el cinturón es como una autopista estelar de doble sentido. No está mal. Hay más atajos celestes que partan de Orión. Los hay, los hay. A ver, si trazas una línea imaginaria entre los dos hombros, la rojiza Betelgeuse Hombro derecho. y la azulada Bellatrix en el izquierdo, y la extiendes hacia el este, ¿Sí? esa línea te señala Proxión, la principal de Canis Minor, el Can menor. Otro perro estelar. Otro perro, sí. Y uno más. Una línea desde el pie izquierdo brillante, Rigel, ¿Vale? pasando por Betelgeuse, en el hombro opuesto, te guía hacia el norte, hasta Castor y Pollux. Los gemelos de Géminis. Impresionante. Es como tener un mapa del tesoro dibujado en el cielo. Totalmente. Y lo bueno es que esto no es solo una curiosidad. Ha sido clave para navegar durante siglos, mucho antes del GPS. Claro, me imagino. Y además, estas estrellas que localizamos desde Orión, como Sirio y Procyon, forman parte de otros dibujos, de otros asterismos importantes. ¿El triángulo de invierno, quizá? Ese mismo, Sirio, Procyon y Betelgeuse, forman el Triángulo de Invierno. Y si añades Rigel, Aldebarán, Capella en Auriga y Castor y Pollux. Dos. Tienes el hexágono de invierno. Exacto, el círculo o hexágono de invierno. Y Orión es la pieza central que te ayuda a encontrarlas todas. Una maravilla. Bien, ya hemos visto a Orión como un todo y cómo orientarnos con él. Ahora, acerquémonos a sus componentes más brillantes, esas estrellas que le dan su forma característica. Son 7 las que realmente definen la silueta del reloj de arena, ¿no es así? Correcto. Son 7 las más prominentes. 4 forman un gran rectángulo, o cuadrilátero, como quieras llamarlo. A ver. Arriba tenemos a Betelgeuse, la rojiza, en el hombro derecho, y Bellatrix azulada en el izquierdo. Vale. Abajo están Rigel, muy brillante y azulada, en el pie izquierdo, y Saiph, algo más tenue, en el pie derecho. Entendido. El rectángulo. Y justo en medio, perfectamente alineadas, las 3 joyas del cinturón, Alnitak, Alnilam y Mintaka. El famoso cinturón. Y bueno, hay una octava estrella relativamente brillante, Meisa, que marca la cabeza del cazador, un poquito más arriba. Ah, la cabeza, claro. Y luego, claro, colgando del cinturón, están esos puntitos más débiles que forman la espada. Y muchas de estas estrellas no son precisamente normalitas, ¿verdad? He leído sobre supergigantes. Verdaderos pesos cósmicos. Son supergigantes azules. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que son estrellas enormemente grandes, muy calientes y extraordinariamente luminosas. Muchísimo más que nuestro Sol. Vaya.
Esto es especialmente cierto para las del cinturón y algunas de la espada. De hecho, muchas pertenecen a lo que llamamos la Asociación Estelar Orión OB1. Una asociación estelar. Sí, piénsalo como una especie de guardería estelar dispersa, un grupo de estrellas hermanas, muy jóvenes en términos cósmicos, masivas, calientes. Tipos O y B, has dicho. Exacto, tipos O y B, todas nacidas de la misma nube gigante de gas y polvo hace relativamente poco, unos pocos millones de años. ¿Y Betelgeuse? Esa estrella rojiza parece distinta al resto. Betelgeuse es la excepción, digamos. Es una supergigante roja, no azul. Ajá. Esto significa que es masiva, sí, pero está en una etapa mucho más avanzada de su vida, ya cerca del final. Su color rojo indica una temperatura más fría que sus vecinas azules. ¿Y pertenece a esa asociación OB1? Hay teorías que dicen que sí, que pudo ser miembro, pero que la expulsaron del grupo en algún momento. Una estrella fugitiva. Una fugitiva. Su estado evolutivo diferente y su color la hacen destacar muchísimo, claro. Hablemos más de Betelgeuse, Alpha Orionis. Siempre me ha fascinado. Es enorme, está al final de su vida y es variable, ¿no? Su brillo cambia. Así es, Betelgeuse es una supergigante roja masiva, una de las estrellas más grandes que conocemos. Imagínatela en lugar del Sol. Sí. Su superficie llegaría más allá de Marte, quizá hasta Júpiter. Es enorme. ¡Qué barbaridad! Es la segunda más brillante de Orión normalmente, y la 11ª del cielo. Pero como dices, su brillo no es constante. Es una variable semirregular. O sea que sube y baja de brillo sin un patrón fijo. Más o menos. Fluctúa de forma algo irregular en meses o años. Recuerdo que hubo mucho revuelo a finales de 2019 y principios de 2020, ¿verdad? Se atenuó muchísimo. Exacto. Fue el gran oscurecimiento. Su brillo cayó en picado y llegó a ser solo la 23ª más brillante del cielo, mucho más tenue. Se pensó que iba a explotar. Claro, generó mucha especulación. Ahora creemos que fue una mezcla de cosas. Una pulsación natural que la enfrió y sobre todo que expulsó una gran nube de polvo que nos tapó parte de su luz. Fascinante. Sí, fue genial para estudiar cómo pierden masa estas estrellas gigantes. ¿Y sobre esa explosión? ¿Es cierto que se espera que explote como supernova y que podría ser visible de día? Sí, esa es la parte más espectacular de su futuro. Betelgeuse está en las últimas. Ha agotado el hidrógeno del núcleo y está fusionando elementos más pesados. ¿Y eso lleva a...? Inevitablemente colapsará por su propia gravedad y explotará en una supernova de tipo 2. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Pues es difícil saberlo. Podría ser mañana o dentro de 10.000 años, o quizás 100.000. Los astrónomos calculan que será en los próximos 100.000 años. ¿Que en tiempo cósmico es? Ya. Exacto, un abrir y cerrar de ojos. 100.000 años suena mucho, pero en escala astronómica es inminente. ¿Y cómo sería esa explosión vista desde la Tierra? Sería un espectáculo increíble. Betelgeuse está relativamente cerca, a unos 550 años luz. Cerca sí. Cuando explote, brillará muchísimo. Durante semanas o meses podría brillar tanto como la luna llena o incluso más. Visible de día, perfectamente visible de día. Un punto de luz nuevo y deslumbrante. Y para nosotros, una oportunidad única para estudiar una supernova de cerca. Será transformador para la astronomía. Cuando ocurra. Impresionante pensarlo. Pasemos a la otra gran protagonista, Rigel, Beta Orionis. Marca el pie izquierdo y es muy diferente a Betelgeuse. Totalmente opuesta, sí. Rigel es una supergigante azul-blanca. O sea, caliente y luminosa. Extremadamente. Es la 7ª estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Y a diferencia de Betelgeuse, Rigel es mucho más joven, aunque también masiva. Todavía está quemando hidrógeno o helio. ¿Pertenece al tipo espectral B, has dicho antes? Eso es, tipo B. Betelgeuse es tipo M. Esas letras nos dicen la temperatura. Las B son muy calientes. Rigel tiene unos 12.000 grados Kelvin en la superficie. Y las M más frías. Betelgeuse unos 3.500 K. Exacto. Esa diferencia explica el color y nos da pistas sobre su masa, edad y destino. ¿Y cuál es el destino final de Rigel? ¿También supernova? Muy probablemente. Es muy masiva, unas 21 veces la masa del Sol. Ah, entonces sí. Así que está destinada a acabar también en una supernova, como Betelgeuse. Fusionará elementos cada vez más pesados hasta que colapse.
Pero le queda más tiempo. Sí, bastante más. Como es más joven, esto ocurrirá en un futuro más lejano, quizá millones de años. ¡Qué curioso! Tenemos en Orión dos supergigantes, una roja a punto de explotar, cósmicamente Y hablando. una azul con un futuro similar, pero más distante. Es un contraste genial. Fascinante tener esos dos ejemplos tan claros en la misma constelación. Mencionaste otras estrellas principales, Bellatrix, Saiph y Meisa. ¿Algo destacable sobre ellas? Sí, brevemente. Bellatrix, Gamma Orionis, el hombro izquierdo. A veces la llaman estrella amazona. Sí. Lo interesante es que es la más cercana de las 7 principales, a unos 245 años luz. Ah, bastante más cerca. Y su brillo no es por ser enorme como Rigel o Betelgeuse, sino por su alta temperatura. Es una gigante azul caliente, pero no supergigante. Vale. ¿Y Saiph? Scythe, Kappa Orionis, en el pie derecho. Es parecida a Rigel en distancia y tipo, pero la vemos más tenue, ¿Por qué? porque emite mucha energía en el ultravioleta que nuestros ojos no ven. Ah, claro. Y Meisa, Lambda Orionis, la cabeza. Su nombre significa la brillante, y en realidad es un sistema múltiple, varias estrellas juntas. Vayamos ahora al corazón de Orión, a su rasgo más distintivo, el cinturón. 3 estrellas en perfecta línea recta. Es casi hipnótico. Sin duda, el cinturón de Orión es uno de los asterismos más famosos. Las 3 estrellas brillantes. Alnitak, Zeta Orionis, la más al este. La de la izquierda visto desde aquí. Eso es. Alnilam, Epsilon Orionis, en el centro, y Mintaka, Delta Orionis, la más al oeste, a la derecha. Y los nombres vienen del árabe, ¿no? Sí, y hacen referencia al cinturón del cazador. Alnitak es el cinto. Alnilam, sarta de perlas. Y Mintaka, también, el cinturón. Muy descriptivos. Se ven genial en las noches de enero. Son muy prominentes, ¿sí? Y estas estrellas también tienen sus secretos. Imagino que no son simples puntos de luz. Para nada. Cada una es un mundo. Empecemos por Alnitak, la de la izquierda. Vale. No es una estrella sola, es un sistema triple. La principal, Alnitak A, es una supergigante azul de tipo O. Tipo O. Las más calientes y masivas. Exacto. Unos 30.000 grados Kelvin. Y es la estrella tipo O más brillante que podemos ver en el cielo, Vaya. Y está lejos. a unos 1.260 años luz. Piensa que la luz que vemos hoy salió de allí hace más de 12 siglos. Increíble. ¿Y al Nilam, la del medio? Alnilam es la más brillante de las 3 para nosotros. Otra supergigante azul, tipo B como Rigel, pero intrínsecamente aún más luminosa. Más luminosa. Muchísimo. Se estima que brilla como unos 375.000 soles. Una barbaridad. 375.000. Es una de las más luminosas que conocemos. Claro que eso implica que pierde masa muy rápido, por fuertes vientos estelares. Y está un poco más lejos, ¿no? Sí, es la más lejana del trío, a unos 1.340 años luz. ¿Y Mintaka, la tercera? Mintaka también es especial. Para empezar, es un sistema múltiple complejo. Y lo más curioso es que las 2 estrellas principales son una binaria eclipsante, ¿Qué significa eso? que orbitan tan cerca que desde aquí se tapan una a la otra periódicamente. Ah, y eso hace que el brillo disminuya un poco. Exacto. Así que Mintaka también es una estrella variable, pero por un motivo distinto a Betelgeuse. Está a unos 1.200 años luz. Qué complicado todo. Y ojo que cerca de Alnitak está Sigma Orionis, con al menos 5 estrellas, y cerca de Mintaka Eta Orionis, con 4. El cinturón es una zona muy poblada. Definitivamente, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Y justo debajo del cinturón cuelga lo que llamamos la espada de Orión. A ojo desnudo parece una línea de puntos débiles, pero aquí se esconde una de las mayores joyas del cielo, ¿no? Exactamente. La espada es mucho más que esas pocas estrellas que vemos sin telescopio, como Iota Orionis. Su componente más famoso y espectacular es la Gran Nebulosa de Orión. M42. M42, sí, por su número de catálogo Messier. Es esa mancha difusa, como de algodón, que se puede intuir a simple vista si el cielo está oscuro. Justo en medio de la espada. La nebulosa de Orión. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? Pues M42 es una nube inmensa de gas, sobre todo hidrógeno y helio, y polvo interestelar. Es lo que llamamos una nebulosa de emisión y reflexión. Emisión y reflexión. Sí, de emisión porque el gas brilla al ser ionizado, excitado, por la luz ultravioleta de estrellas jóvenes y calientes que hay dentro. Ajá.
Y de reflexión, porque también dispersa la luz de estrellas cercanas, lo que le da a veces un tono azulado. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la región de formación estelar masiva más cercana a la Tierra. Está a unos 1350 años luz. Es una cuna estelar, ¿Dónde nacen estrellas ahora mismo? haciendo nuevas estrellas y sistemas planetarios activamente. Ahora mismo. ¿Podemos ver esas estrellas recién nacidas? Sí. Con unos prismáticos o un telescopio pequeño, M42 ya muestra una estructura compleja, filamentos de gas, zonas oscuras de polvo y muchas estrellas. Y en el centro está el trapecio, ¿no? Exacto. En el corazón mismo está el cúmulo del trapecio. Son 4 estrellas principales muy brillantes que forman un trapecio con telescopios pequeños. Por eso el nombre. Aunque son más, dices. Sí, en realidad hay muchas más estrellas ahí. Son jovencísimas, menos de 1 millón de años, masivas y muy calientes, hasta 60.000 grados Kelvin. ¿60.000 grados? Son ellas las que iluminan y esculpen toda la nebulosa a su alrededor, con su radiación. O sea que mirar la nebulosa de Orión es como asomarse a una guardería cósmica en pleno funcionamiento. Forman protoestrellas, encienden la fusión. Y empiezan a limpiar la zona. Eso es. Dispersan la nube con sus vientos y radiación. Incluso vemos ya discos protoplanetarios alrededor de algunas, donde se forman los planetas. Increíble. Y cerca de M42 hay otras nebulosas, has dicho. Sí, en la misma espada. Está M43, que es como una parte separada de la principal. Y un poco más al norte, la nebulosa del hombre corriendo, SHOT 2279. Por la forma. Sí, recuerda una figura corriendo. Es muy fotogénica. Vale, hemos cubierto las estrellas principales, el cinturón y la espada con su nebulosa. El esquema mencionaba brevemente otras partes de la figura del cazador: cabeza, maza y escudo. ¿Son fáciles de identificar? Son agrupaciones de estrellas más tenues que completan la figura. La cabeza es un triangulito encima de Betelgeuse y Bellatrix, con Meisa como la más brillante. Vale. Al norte de Betelgeuse, un arco de estrellas débiles, Mu, Nu, Xi, Chi 1, Chi 2 Orionis. Se interpreta como la maza o el garrote. Que levanta el cazador. Eso es. Y al oeste de Bellatrix, un grupo de 6 estrellas, las Pi Orionis, forman una línea curva que sería el escudo. O una piel de león, según la versión. Hay que echarle imaginación. Requieren un cielo oscuro y un poco de imaginación, sí. No son tan evidentes como el cinturón. Entendido. Además de la espectacular M42 y sus vecinas, Orión es una constelación rica en otros objetos de cielo profundo, ¿verdad? Muchísimo. La región de Orión está repleta. Mencionaste M78, NGC 2068. Sí. Es otra nebulosa brillante, pero sobre todo de reflexión. El polvo refleja la luz de estrellas cercanas, dándole un brillo azulado como fantasmal. ¿Y está a una distancia similar? Sí, unos 1600 años luz, parecida a M42. Cerca de M42 también está NGC 1999, otra de reflexión con una forma oscura curiosa, como una cerradura, que resultó ser un agujero vacío en la nube. ¿Un agujero? Sí, curioso. Y claro, no podemos olvidar una de las más famosas nebulosas oscuras, la nebulosa Cabeza de Caballo, IC 434. La cabeza de caballo. Esa silueta es icónica. ¿Qué es exactamente? Es una nube densa y oscura de polvo frío. La vemos porque está delante de una nebulosa de emisión más grande y rojiza, IC 434, que le sirve de fondo. ¿Y la forma es casualidad? Pura casualidad de nuestra perspectiva. Está muy cerca de Alnitak, la estrella a este del cinturón. Es un objetivo muy popular para astrofotografía, aunque difícil. ¿Y hay más nebulosas? Sí, como NGC 2174, otra de emisión, pero mucho más lejos, a 6.400 años luz. Parece que toda la zona es una enorme fábrica cósmica. Eso es lo fundamental. Todos estos objetos, M42, M78, la cabeza de caballo, las estrellas OB, los cúmulos, no están aislados. Forman parte de algo más grande. Exacto. Son parte del inmenso complejo de nubes moleculares de Orión, una región gigantesca de gas molecular frío y polvo. ¿Qué tamaño tiene? Cientos de años luz de diámetro, y está a unos 1.300-1.500 años luz de nosotros. Y es la más cercana. Es, con diferencia, la región de formación de estrellas masivas más cercanas y activa que conocemos en la Vía Láctea. Nuestro mejor laboratorio para ver nacer estrellas. Tanto como el Sol como mucho más grandes. Precisamente. Y mencionaste algo llamado el bucle de Barnard. ¿Qué es eso? Ah, sí. El bucle de Barnard es todavía más grande. Es un arco enorme de gas, de hidrógeno ionizado,
que brilla muy débilmente en rojo. Y rodea a Orión. Parece envolver gran parte de la constelación, incluyendo el cinturón y la espada. Es tan grande y tenue que solo se ve en fotos de larga exposición o cielos perfectos. ¿Y qué lo causó? No está claro del todo. Podría ser el resto de una o varias supernovas antiguas, de hace millones de años, o una superburbuja creada por los vientos de las estrellas OB1. Vaya, Sea lo que sea, nos recuerda la escala brutal de los procesos que ocurren ahí. es abrumador pensar en esas escalas. Y Orión no solo nos regala estrellas y nebulosas estáticas, también tiene fenómenos más dinámicos, como lluvias de meteoros. Correcto. Orión da nombre a la lluvia de meteoros de las Oriónidas. ¿Cuándo son? Octubre. Si tienes suerte con el cielo y la luna, puedes ver hasta unos 20 meteoros por hora. Y parecen salir de Orión. Sí, el radiante, el punto del que parecen venir, está en la parte norte de Orión, cerca de Géminis. ¿Y sabemos de dónde vienen esas partículas que vemos como estrellas fugaces? Sí, y es una conexión fascinante. El cuerpo que las origina, la fuente de ese polvo y hielo, Es... es nada menos que el famoso cometa Halley. ¡Anda! El Halley. El mismísimo. Cada octubre, la Tierra cruza la corriente de escombros que el Halley ha ido dejando en su órbita. O sea que una Oriónida es un trocito del Halley. Exactamente. Un pequeño fragmento del cometa más famoso de la historia quemándose en nuestra atmósfera. Es una conexión preciosa. Increíble conexión. Hemos viajado por las estrellas y nebulosas maravillas físicas de Orión, pero su impacto va más allá de la astrofísica. Ha marcado profundamente la imaginación humana a través de la historia y las culturas. Su patrón es tan distintivo que es casi imposible no haberle puesto nombre o contado historias sobre él. Absolutamente. El reconocimiento del patrón de Orión es prácticamente universal. Es de las pocas constelaciones cuya forma básica ha sido identificada de manera similar por culturas muy diversas. Incluso sin contacto entre ellas. Exacto. Y eso probablemente refleja tanto lo fácil que es ver sus estrellas como esa tendencia humana a buscar patrones y significado en el cielo. Repasemos algunos ejemplos. En el Antiguo Egipto mencionaba su importancia. Sí, allí las estrellas de Orión eran el dios Sa, asociado a Osiris, dios de la resurrección. Y su aparición era clave. Fundamental. Su aparición helíaca, justo antes del amanecer, precedía a la de Sirio, que era Sobdet o Isis, y ese evento conjunto marcaba el inicio de la crecida del Nilo. La base de su civilización. Totalmente. Marcaba su calendario y su cosmología. Y en Grecia, de donde tomamos el nombre Orión, es el gran cazador. Correcto. El cazador gigante hijo de Poseidón. La leyenda más famosa es la de su enfrentamiento con el escorpión. Que le picó y lo mató. Eso es. Por su arrogancia, Gaia envió a Escorpio, y los dioses los pusieron en el cielo en extremos opuestos. Para que nunca coincidan. Exacto. Cuando Escorpio sale, Orión se oculta. Huye de él eternamente. Homero, Virgilio, muchos clásicos lo mencionan. Una explicación mitológica para un fenómeno astronómico real. ¿Y en otras partes del mundo? En China, el cinturón era Shen, 3, una de las 28 mansiones lunares. El carácter antiguo es muy gráfico, 3 estrellas sobre una cabeza. Qué curioso. En la India, en el Rig Veda, es Mriga, el ciervo. Y la figura de Nataraya, el Shiva danzante, a menudo se interpreta como Orión. ¿Y en las Américas precolombinas o entre los pueblos indígenas? También muchísimas asociaciones. Los Seri de México llaman Hapch, cazador, al cinturón y la espada, identificando cada estrella con un animal. ¡Qué específico! Los Lakota veían en el cinturón la espina dorsal de un bisonte celestial y tenían el mito de la mano, con Rigel como el índice y la nebulosa como el pulgar. La nebulosa como el pulgar. Sí, y claro, aquí en España y Latinoamérica, pues las 3 Marías. Un clásico. Y en Puerto Rico, los 3 Reyes Magos, por la Epifanía. Es fascinante cómo un mismo patrón estelar evoca imágenes tan diversas, pero a la vez conectadas con temas universales como la caza, la divinidad, figuras importantes o incluso partes del cuerpo. Exacto. Eso es lo revelador. Culturas separadas por océanos y milenios ven patrones similares. Un cazador, 3 en línea, y proyectan ahí sus mitos, sus dioses, sus herramientas. La rueca de Frigg en Escandinavia.
El arado en Java. Precisamente, es un testimonio de esa conexión humana con el cosmos y nuestra necesidad de encontrarle orden y narrativa. Incluso hoy en día la imagen de Orión sigue presente, ¿no? Más allá de la astronomía. Sí, aunque de forma más secular. Por ejemplo, la insignia de la 27ª División de Infantería de EU llevaba a Orión, por un juego de palabras con el apellido del general Orion. Qué curioso. Y muchos recordarán el logo de Orion Pictures, la productora de cine, la constelación sobre las montañas. Su imagen sigue siendo potente. Y la forma de verlo también depende de dónde estés. Mencionaste que en el hemisferio sur se ve invertido. Correcto. Para alguien en Australia o Sudáfrica, Orión está boca abajo, comparado con nuestra vista. Y eso lleva a otros nombres. Claro. En Australia y Nueva Zelanda, al cinturón y la espada a veces los llaman the saucepan, la cacerola. La cacerola. Sí, por la forma. Y en Sudáfrica, en afrikaans, son drie konings, 3 reyes, o a veces drie zusters, 3 hermanas. La perspectiva lo cambia todo. Hemos visto su presente y su pasado cultural. Miremos ahora hacia el futuro de Orión. Mencionaste que su posición en el cielo no es fija. Así es. El cielo cambia, muy lentamente, pero cambia. El responsable es la precesión de los equinoccios. El bamboleo del eje terrestre. Exacto. Como una peonza que pierde fuerza. Ese bamboleo hace que el eje apunte a sitios distintos a lo largo de unos 26.000 años. Y eso mueve el ecuador celeste. Y con él, las posiciones aparentes de las estrellas. ¿Y cómo afecta esto a Orión? Pues Orión ahora está en el ecuador, pero se está moviendo lentamente hacia el sur, por la precesión. Y acabará en el sur. Sí, dentro de miles de años estará completamente en el hemisferio celeste sur. Se calcula que para el año 14.000 después de Cristo, Sí. Orión estará tan al sur que ya no se verá desde sitios como Gran Bretaña o gran parte de Europa y Norteamérica. Qué pensamiento tan extraño. Que Orión deje de ser visible para futuras generaciones en lugares donde hoy es un icono invernal. Es un cambio a una escala temporal enorme, pero ¿ocurrirá? ¿Y las estrellas mismas también se mueven? Sí, claro. Además de ese movimiento aparente por la precesión, las estrellas tienen su movimiento propio real, por el espacio. Se mueven unas respecto a otras. ¿Y eso deforma las constelaciones? ¿Con tiempo suficiente? Sí. Las formas se distorsionan y acaban siendo irreconocibles. Pero aquí Orión tiene una ventaja. ¿Cuál? Que sus estrellas brillantes están lejísimos, muchas a más de 1000 años luz. Mucho más lejos que las de otras constelaciones. Exacto. Y como están tan lejos, su movimiento propio, aunque exista, se ve como un cambio angular muy pequeño desde aquí. Ah, entiendo. El resultado es que la forma de Orión, su dibujo, va a durar reconocible mucho más tiempo que la de constelaciones más cercanas como la Osa Mayor, que se deformará antes. Es un monumento celeste bastante duradero, entonces. Relativamente perdurable en su forma, sí. Siempre y cuando no explote alguna de sus estrellas. Exacto. Ese es el comodín. Ya hablamos de Betelgeuse, que explotará en los próximos 100.000 años y cambiará el hombro del cazador. Claro. Y Rigel y otras estrellas masivas de la asociación OB1 también explotarán como supernovas, pero en escalas de millones de años. Así que, aunque la forma dure, no es estático. Para nada. Es un escenario cósmico antiguo, pero vibrante y en evolución constante, con estrellas naciendo en las nebulosas y gigantes muriendo espectacularmente. Llegamos al final de nuestra exploración. Resumiendo, Orión es mucho más que un bonito dibujo en el cielo. Hemos visto que es una brújula estelar fundamental, un laboratorio cósmico donde asistimos al nacimiento de estrellas en M42 y anticipamos la muerte explosiva de gigantes como Betelgeuse. Exacto. Y ha sido y sigue siendo un lienzo universal donde la humanidad ha proyectado sus mitos, miedos y conocimientos durante milenios. Sin duda. Orión nos conecta con la física fundamental del universo, gravedad, fusión nuclear, y con la historia profunda de la cultura humana y nuestra relación con el cosmos. Es una ventana a múltiples escalas. Para terminar, ¿alguna reflexión final o pregunta abierta que nos deje Orión? Pues quizá, una que mire al futuro y a lo desconocido. Hemos hablado mucho del complejo molecular de Orión, esa inmensa fábrica de estrellas. Sí, activa ahora mismo. Formando estrellas y planetas. Teniendo en cuenta su tamaño, su actividad y que está relativamente cerca, ¿qué secretos podría albergar todavía? ¿Qué nos queda por descubrir allí? Exacto.
Podrían ser nuevos tipos de objetos, detalles sobre cómo se forman planetas en sitios con mucha radiación, quizá otras supernovas que no esperamos, O cosas que ni imaginamos. o fenómenos que ni siquiera podemos imaginar todavía. Orión nos recuerda que el universo sigue lleno de misterios, y esta constelación es uno de los mejores sitios para buscarlos. Sigue siendo un territorio apasionante por explorar. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en una obra absolutamente fundamental, no solo de la literatura latina, sino de la historia occidental, los Commentari de Bello Gálico. Los comentarios sobre la Guerra de las Galias, sí, escritos nada menos que por Julio César. Exacto. Un relato en primera persona, ojo, de 9 años de campañas militares que cambiaron el mapa de Europa. Una pasada. Efectivamente. Y para este análisis, nos basamos en un resumen bastante exhaustivo de la obra, casi como una entrada enciclopédica, ¿verdad? Sí, muy detallada. Nuestra misión hoy es desentrañar qué nos cuenta César exactamente, por qué decidió escribirlo así, de esta manera tan particular. ¿Y quiénes son los personajes clave que desfilan por sus páginas, claro? Eso es, y la gran controversia sobre si podemos fiarnos de su relato, que no es poca cosa. Para nada. Y, por supuesto, el enorme legado que nos ha dejado esta obra. Exacto. La obra arranca, además, con una frase que seguramente resuena en la memoria de quienes estudiaron latín en el instituto. Gallia es omnis divisa in partes tres. Esa misma. Toda la Galia está dividida en 3 partes. Pero claro, esa famosa frase es solo el comienzo. Hay muchísimo más detrás. Muchísimo más. Vamos a sumergirnos en ello. Vamos allá. Para empezar, situémonos un poco. ¿Qué periodo exacto y qué acontecimientos cubren estos comentarios? Pues narran las llamadas Guerras Gálicas, un periodo muy intenso que va desde el año 58 a.C. hasta el 50 a.C. 9 años clave. 9 años. Y empiezan con... Arrancan con un conflicto que parece, localizado. La migración de los helvecios, una tribu gala. que querían moverse de sitio, básicamente. Eso es, pero esto le sirve de excusa a César para intervenir, y la situación escala muy rápido, involucrando a tribus vecinas y también a los germanos suevos, los de Ariovisto. Ah, Ariovisto, otro nombre clave. Sí. César nos cuenta cómo, ya hacia el 57 a.C., pues tenía en mente la conquista total de la Galia. No solo intervenir, sino conquistar. O sea que lo que empezó como una intervención defensiva o para mantener el orden, como quien dice. Exacto. Ujú. Pronto se convirtió en una campaña de conquista en toda regla. En toda regla. Y relata operaciones por toda la región, ¿no es así? Sí, por todas partes. Los libros detallan múltiples campañas. Hacia el este, contra tribus como los nervios, que por cierto casi le dan un susto de muerte, estuvieron a punto de infligirle una derrota desastrosa. Uf, eso no lo suele contar uno así. Bueno, lo cuenta, pero resaltando cómo superó la dificultad, claro. En el noroeste, describe victorias navales cruciales contra los vénetos, que eran un pueblo marítimo muy potente. Y luego esas expediciones que fueron la bomba en Roma, ¿no? Exacto. Las que causaron sensación. Las primeras incursiones romanas en Britania y el primer cruce del río Rin hacia Germania, ambas en el 55 a.C. Llegar donde ningún romano había llegado antes. Pura imagen pública. Sin duda. Aunque militarmente, sobre todo la primera, Britania, el éxito fuera limitado. Pero el impacto propagandístico fue enorme. Claro. Volvió al año siguiente a Britania con más fuerzas, eso sí. Sí, y consiguió establecer un rey aliado. Pero bueno, el gran clímax narrativo de la obra, donde se concentra toda la tensión. Es la gran revuelta gala. Exacto. La que unió a gran parte de la Galia bajo un solo líder. Vercingétorix. Vercingétorix, efectivamente, en el 52 a.C. Y ojo que César no oculta la habilidad de Vercingétorix, ni la importante victoria gala inicial en Gergovia. Un revés serio para Roma. Muy serio. Pero toda la tensión narrativa conduce al asedio de Alesia. Ahí sí, César logró una victoria decisiva que, aplastó la coalición gala. El final de la resistencia organizada, básicamente. Sí. Los últimos libros, los de los años 51 y 50 a.C., se centran ya en operaciones de limpieza, como él las llama, de pacificación.
Para entonces la Galia estaba esencialmente conquistada, digamos. Militarmente sí, aunque, como apuntas, formalmente no se convertiría en provincia romana hasta más tarde. Y es interesante cómo define el Galia, porque no era un término tan claro en su época, ¿verdad? No, él mismo lo aclara. Dice que Galia era un concepto algo difuso. Se refería en general a las vastas regiones habitadas por pueblos celtas, pero claro, excluyendo la que ya era provincia romana, la Galia narbonense. El sur de Francia actual, más o menos. Eso es. Así que hablaba del resto de Francia, Bélgica, partes de Suiza, el oeste de Alemania, un territorio enorme. Y claro, para muchos romanos, galo también significaba bárbaro. La definición geográfica la ayudó a fijar la propia conquista, en cierto modo. Sin duda. Bueno, más allá de las batallas y la estrategia, César dedica mucho espacio a describir a la gente. Líderes, pueblos. ¿Quiénes son las figuras más destacadas que retrata? Empecemos por los propios galos. Pues mira, César nos presenta dos figuras galas principales con bastante detalle, siempre desde su perspectiva, claro está. Obviamente. Primero está Diviciaco, el líder de los eduos. Es el arquetipo del aliado galo, perfecto para César. Leal, fiable. El galo bueno. Exacto. Y su relación se consolida en un episodio muy revelador. César le perdona la vida al hermano de Diviciaco, Dumnorix, ¿A pesar de qué? a pesar de que Dumnorix conspiraba abiertamente contra Roma y contra el propio César. Vaya, eso sí que es una maniobra política astuta por parte de César. Hombre, claro, perdonando al hermano traidor a petición del hermano leal, se asegura la gratitud de Diviciaco y, probablemente, un mayor control sobre los eduos. Lo describe con detalle, ¿no? Sí, describe a Diviciaco llorando, suplicándole por la vida de Dumnorix. Al acceder, César no solo se gana su devoción, sino que lo hace responsable de vigilar a su hermano, y encima es Diviciaco quien le pide que actúe contrario visto. O sea, que le da la justificación solicitada para atacar a los germanos. Perfecto. Un ejemplo de libro de cómo construye su narrativa para legitimar sus acciones. Y en el otro extremo, el gran antagonista de la segunda mitad de la obra, Vercingetorix. Correcto. El líder de los arvernos. Una figura mucho más compleja, y trágica en el relato de César. Consiguió algo increíble, ¿no? Unificar a los galos. Extraordinario. Superó las divisiones históricas entre las tribus para enfrentarse a Roma en esa gran revuelta del 53-52 a.C. Y tras la derrota final en Alesia, ese asedio terrible, César cuenta que Vercingetorix se ofreció él mismo en sacrificio. Salió del Opidum para rendirse e intentar salvar a su gente. un gesto final de dignidad, aunque no sirvió de mucho para él. No. Fue llevado prisionero a Roma, estuvo encarcelado varios años. Y acabó exhibido en el triunfo de César y ejecutado. Exactamente. Hoy, claro, Vercingetorix es un héroe nacional en Francia, el símbolo de la resistencia. Fascinante cómo moldea a estas figuras. ¿Y qué nos dice de otros pueblos? Por ejemplo, los germanos. A menudo los presenta como muy distintos a los galos. Sí, en el libro 6 se les dedica una descripción etnográfica, bastante estereotipada, la verdad, ¿Cómo los pinta? como un pueblo más primitivo, casi cazadoras-recolectores. Dice que su dieta es leche, queso y carne, y que sus dioses son fuerzas naturales visibles, el sol, el fuego, la luna. Y menciona costumbres que hoy nos sonarían, bueno, bastante exóticas. Desde luego, describe que las mujeres visten solo pequeñas pieles, dejando el cuerpo casi desnudo, que se bañan en los ríos, hombres y mujeres juntos, desnudos, sin pudor. Curioso. Y resalta que su cultura da mucho prestigio a los hombres que mantienen la virginidad más tiempo. Anda. Y para darle un toque casi fantástico, describe el bosque hercínico. Un bosque inmenso, misterioso. Con animales raros. Sí, sí. Lleno de huros enormes, alces sin rodillas que duermen apoyados en los árboles y una especie de buey con un solo cuerno. Casi un bestiario medieval metido en un relato militar. Tal cual. Pero vamos, la característica principal que les atribuye es su naturaleza guerrera. Eso sí parece central en su descripción. Exacto. Eso es lo que define a los germanos para César. La guerra es su principal ocupación, su fuente de honor. Dice que consideran una señal de valor tener tierras desiertas alrededor porque han expulsado a los vecinos. ¡Qué barbaridad! Y afirma que no tienen un gobierno central fuerte en paz, pero en guerra eligen magistrados con poder absoluto, incluso sobre la vida y la muerte. Y llega a decir que el robo fuera de la tribu está bien visto, ¿no? Sí, que es lícito, como una forma de entrenar a los jóvenes.
Vamos, una visión claramente diseñada para presentarlos como bárbaros temibles. Claro, quizá para justificar sus campañas contra ellos y a la vez diferenciarlos de los galos, que sí tenían una estructura social más compleja, según él mismo reconoce. Una forma de decir, ¿veis? Estos sí que son salvajes de verdad. Justo. Aunque respeta su ferocidad en combate, la imagen es de barbarie. Sobre todo si la comparas con la élite intelectual que sí reconoce entre los galos, los druidas. Ah, los druidas. Sí, les dedica bastante espacio, lo cual es interesante. ¿Qué cuenta de ellos? Sí, también en el libro 6. Reconoce su enorme importancia en la sociedad gala. Eran la clase instruida, tenían un estatus muy alto, exentos de impuestos y servicio militar, Privilegios importantes. y actuaban como jueces supremos en disputas públicas y privadas. Lo interesante es que señala que estudiaban los astros y sus movimientos, el tamaño del cosmos y de la Tierra, la naturaleza de las cosas y el poder y la voluntad de los dioses inmortales. O sea que les reconoce conocimientos de astronomía, cosmología, filosofía natural, teología bastante sofisticado. Muy sofisticado para la imagen general de bárbaros. Pero claro, por otro lado, Describe prácticas mucho más siniestras. ahí está la dualidad. César afirma rotundamente que los druidas practicaban sacrificios humanos, a veces a gran escala. La imagen esa de las efigies de mimbre. Exacto. La más truculenta, enormes figuras con forma humana, tejidas con mimbre, que llenaban de personas vivas y quemaban para aplacar a los dioses, sobre todo en tiempos de crisis, guerras, plagas, malas cosechas. Uf, qué descripción más espeluznante. ¿Y qué credibilidad se le da a esto hoy? Pues es un tema muy debatido, ¿sabes? Entre historiadores, arqueólogos, se sospecha que César pudo exagerar mucho. ¿Por qué? Pudo basarse en fuentes anteriores, como Posidonio, que viajó por la Galia antes. O simplemente le interesaba reforzar la idea de que los galos, aunque tuvieran una élite intelectual, seguían siendo bárbaros en el fondo. Y necesitaban la civilización romana. Claro, es curioso cómo les reconoce esa estructura social avanzada y al mismo tiempo les atribuye estas prácticas tan brutales. Un ejemplo perfecto de cómo la información puede ser, bueno, selectiva. Muy conveniente. Muy conveniente, ¿sí? Y cambiando de bando, entre los propios romanos hay una anécdota famosísima sobre dos centuriones. Ah, ¿sí? La historia de Lucio Boreno y Tito Pulón. ¡Qué buena! Cuéntala, cuéntala. En el libro 5, durante el asedio al campamento de Quinto Cicerón, el hermano del orador, Un momento de mucha tensión. muchísima, pues estos dos centuriones, nos dice César, eran rivales acérrimos, siempre picados compitiendo por ascensos, por ver quién era mejor. ¿Y qué hicieron para merecer esta mención especial? Pues, en medio de un ataque galo feroz, Boreno, para demostrar su valor, salta de la muralla y carga contra el enemigo. Así a lo loco. A lo loco. Y Pulón, claro, para no ser menos, va detrás. Faltaría más. En la lucha, Pulón se ve rodeado, y Boreno, su rival, acude a rescatarlo. Poco después, Boreno tropieza, cae, y es él quien está a punto de morir, y Pulón lo salva. ¡Qué historia! Rivalidad convertida en camaradería bajo el fuego. Exacto. Al final, tras liar la parva entre los enemigos, los dos vuelven al campamento sanos y salvos, héroes. Ilustra perfectamente la virtus romana, ¿no? Ese valor, el deber. Totalmente. La virtus. Y César, claro, incluye esta anécdota tan detallada no solo para honrarlo, sino con fines propagandísticos, seguro. ¿Para qué? Para elevar la moral, mostrar el valor increíble de sus soldados. Y además contrasta muchísimo con la pifiaron de otros oficiales, Sabino y Cota, cuya disputa y mala decisión llevaron a la aniquilación de una legión entera poco antes. Ah, claro. Boreno y Pulón son el ejemplo positivo frente al negativo. Pura construcción narrativa. Pura construcción, sí. Profundizando un poco más en el texto, vemos prácticas recurrentes que César menciona casi de pasada, como la toma de rehenes. ¿Era realmente tan común como él la presenta? Uf, sí. Comodísimo. La entrega o el intercambio de rehenes era una herramienta diplomática estándar en el mundo antiguo. No solo en la guerra, ¿eh? No eran solo prisioneros. No, no. Funcionaba como garantía en acuerdos políticos, tratados, alianzas. César lo menciona constantemente. Dame ejemplos. Los helvecios intercambian rehenes con los secuanos para poder pasar. Los eduos se los habían dado a los secuanos antes, tras una derrota. Las tribus belgas se los dan entre sí para sellar su pacto contra Roma. Los remos se los dan a César como señal de sumisión. Vamos, era el pan de cada día. Y a menudo pedía a los hijos de los jefes, ¿verdad?
Un seguro muy personal. Muy personal y muy efectivo, sí. Pedir a los hijos de la élite era la máxima garantía. Era coacción, claro, pero también se basaba en códigos de honor. Romper un acuerdo con rehenes era una ofensa gravísima. ¿Y siempre funcionaba? ¿Las tribus cumplían siempre por miedo a lo que les pasara a los rehenes? No siempre no. Hay ejemplos en los propios comentarios de tribus que se rebelan a pesar de tener rehenes en manos romanas. ¿Y qué pasaba entonces con los rehenes? Pues eso es lo interesante. César en su relato rara vez menciona que se tomaran represalias directas y severas contra ellos si el acuerdo se rompía. No hay descripciones de ejecuciones de rehenes como castigo, que sepamos, por él. Eso es llamativo. Entonces, ¿qué otra ventaja tenía para Roma mantener a estos jóvenes nobles galos? Pues aparte de la garantía inmediata, había un beneficio a largo plazo. Piensa, tener estos chicos de la élite gala viviendo en Roma o en campamentos romanos durante años. Se romanizaban. Exacto. Se exponían a la cultura, la lengua, las costumbres, al poder romano. La esperanza era que, al volver a sus pueblos, ya influidos, fueran más proclives a mantener buenas relaciones con Roma, o incluso a favorecer sus intereses cuando llegaran al poder. Una forma sutil de influencia cultural y política a futuro. Muy astuto. Muy, muy astuto. Bueno, hemos visto qué cuenta César, cómo retrata a la gente, algunas prácticas de la época, pero llegamos a la gran pregunta. ¿Por qué escribió César estos comentarios? Claramente no es un diario de campaña objetivo y desinteresado. No, en absoluto. La visión que tenemos hoy, casi unánime, es que se trata de una obra maestra de comunicación política, de autopromoción, vamos, propaganda muy calculada. Había que venderse bien en Roma. Y tanto, hay que recordar el contexto. Las victorias de César en la Galia le estaban dando una riqueza, una popularidad y un poder militar, bueno, sin precedentes. Y eso en Roma no gustaba a todos. Nada. Generaba una enorme preocupación y hostilidad entre sus rivales políticos en el Senado, especialmente la facción aristocrática conservadora, los optimates. Los optimates, la facción más tradicionalista que veían a César como una amenaza al orden republicano. Temían lo que haría al volver a Roma. Exactamente. Los optimates planeaban abiertamente llevarlo a juicio, por abuso de poder, corrupción, por iniciar guerras sin permiso del Senado. En cuanto dejara de ser gobernador y perdiera la inmunidad legal, ¿no? El imperium. Justo. En cuanto depusiera su imperium, perder el imperium significaba ser vulnerable a los tribunales. Y una condena habría sido el fin de su carrera. Exilio, confiscación de bienes. Modo. Necesitaba protegerse desesperadamente, y su mejor defensa era el apoyo del pueblo. Ahí entran los comentari. Precisamente. Fueron su herramienta para conseguir ese apoyo. Escritos en un estilo aparentemente sencillo, directo, estaban pensados para ser leídos o escuchados por un público amplio en Roma, incluyendo a los plebeyos. Saltándose el filtro del Senado, que le era hostil en gran parte. Eso es. Su objetivo era presentar sus acciones no como una ambiciosa campaña personal, sino como una defensa necesaria, una defensa de los intereses y la seguridad de Roma frente a hordas de bárbaros amenazantes. Quería demostrar que sus guerras habían traído gloria, riqueza y poder a Roma. Y a él, de paso. Claro, buscaba crear una imagen de sí mismo como un líder invencible, eficaz, justo, para volverse políticamente intocable. Lo cual nos lleva directamente al tema peliagudo de la veracidad. Durante siglos se leyeron casi como un libro de historia fiable. Pero eso ha cambiado, ¿verdad? Drásticamente. Hasta bien entrado el siglo XX, la autoridad de César como historiador casi no se discutía. Incluso los primeros análisis críticos modernos, como el de Nipperdey en el 19, le daban el beneficio de la duda. Figuras como Camille Jullian, el gran historiador de la Galia, se basaban mucho en él. Muchísimo. Pero la visión crítica se agudizó enormemente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Fue la experiencia de la propaganda moderna. Quizás influyó, sí. Los historiadores empezaron a cuestionar de forma mucho más sistemática las afirmaciones de César. Sobre todo, las cifras. Las cifras. El punto débil de muchos relatos antiguos. Totalmente. El historiador David Henig ha hecho un análisis demoledor. Un ejemplo clásico es el famoso censo de los helvecios. El del principio, sí. César dice haber encontrado unas tablillas en el campamento helvecio, escritas curiosamente en alfabeto griego, ¿Ya empezamos? que detallaban la población. 263.000 helvecios, 105.000 aliados, total 368.000 personas. Y añade que de ellos, exactamente una cuarta parte, 92.000, eran hombres capaces de luchar.
Suena increíblemente preciso para una tribu en plena migración. Y la proporción de 1/4 de guerreros, muy redonda. Geneige dice que es inverosímil. Hacer un censo así en esas circunstancias, casi imposible. Que estuviera en griego, raro. Transportar esas tablillas, un lío. Y las cifras, tan redondas. La proporción exacta. Huele a invención, o a una exageración brutal. Para magnificar la amenaza y por tanto la gloria de su victoria. Exacto. Y lo mismo pasa con las cifras de los ejércitos enemigos a los que dice haberse enfrentado. Peor aún. Mucho peor. La afirmación de haberse enfrentado y masacrado a 430.000 germanos, usípetes y ténteros cerca del Rin. 430.000. Que sí, y además hacerlo sin sufrir ni una sola baja romana. Eso hoy se considera una fantasía absurda. Hombre, es que suena disparate. Ya en 1947, Ferdinand Lott lo calificó de imposible. Un ejército enemigo de ese tamaño era impensable. Y una victoria con 0 bajas contra tal multitud, increíble. Incluso en su propia época hubo gente que dudó. Sí. Tenemos el testimonio de Asinio Polión, un personaje importante que sirvió con César y luego escribió su propia historia. ¿Y qué dijo? Pues, según fuentes posteriores, Polión señaló que los comentarios de César no siempre eran precisos, que se habían escrito sin demasiado rigor histórico. Vaya. Aunque Polión, quizás por lealtad o prudencia, atribuía los errores a la información incorrecta que le daban a César sus subordinados, o sugería que César quería reescribirlos con más cuidado. Una forma elegante de decir que no se fiaba del todo. Algo así. Así que la conclusión moderna es que estamos ante una obra maestra de... Relaciones públicas. Uno de los primeros grandes spin doctors. ¿Se podría decir así? ¿Sí? Geneige lo define como una pieza de propaganda extraordinariamente inteligente y eficaz. ¿Por qué tan eficaz? Precisamente por su estilo. Ese latín claro, directo, sin adornos, el famoso estilo castrense, le da un aire de objetividad, de veracidad, que facilita que te creas sus afirmaciones, incluso las más exageradas. Consiguió vender una guerra de conquista como una defensa justificada. Totalmente. Y sus victorias contra enemigos supuestamente abrumadores, conseguidas con facilidad pasmosa, reforzaban su imagen de genio militar tocado por la fortuna. Un maestro de la manipulación informativa, vamos. ¿Y sobre la autoría material? ¿Lo escribió todo él, palabra por palabra? Hay matices. La clasicista Ruth Breindal sugiere que lo más probable es que César dictara la mayor parte a secretarios, a escribas, los librari. ¿Que podrían haber pulido el estilo? Claro, ayudar a pulir el estilo, asegurar la corrección gramatical, aunque la voz y la intención de César son inconfundibles. Salvo el último libro, ese no es suyo. Efectivamente. El libro 8 no lo escribió César, se añadió tras su asesinato por Aulo Irgie, uno de sus oficiales de confianza. ¿Para qué? Para enlazar el final de la Guerra de las Galias con el inicio de la Guerra Civil, para darle continuidad. Aunque incluso esa atribución a Ircio se ha discutido, ¿no? Sí, el filólogo Luciano Cánfora sugiere que Ircio pudo escribir solo una parte o supervisar una obra colectiva. Pero bueno, sea como fuere, el conjunto de la obra tiene un objetivo claro: presentar a César bajo la mejor luz posible. Eficiente, decidido, justo, siempre al mando. Eso es. A pesar de todas estas dudas fundadas sobre su precisión y sus motivaciones propagandísticas, es innegable que los Commentariae han tenido un impacto cultural y educativo gigantesco. Innegable, sí. Durante siglos ha sido una piedra angular de la educación clásica en Occidente. El primer texto en latín para muchos estudiantes. Exacto. Tradicionalmente, el primer texto auténtico en prosa latina al que se enfrentan por esa aparente sencillez y claridad que, como hemos visto, puede ser engañosa. Y más allá de aprender latín, sigue teniendo valor como fuente histórica, a pesar de todo. Sí, por supuesto, siempre que se lea con espíritu crítico, claro. A pesar de sus sesgos y exageraciones, sigue siendo una fuente de información crucial, en algunos casos única. ¿Sobre qué? Sobre la geografía, la etnografía, costumbres, sociedad, religión y los acontecimientos de la Galia justo antes de la conquista romana. Las descripciones de galos, germanos, druidas, leídas entre líneas y contrastadas con la arqueología, nos dan una ventana insustituible a ese mundo. Y su influencia llega hasta la cultura popular de hoy en día de formas muy diversas. Totalmente. El ejemplo más famoso y divertido: Asterix y Obelix. Claro. El prólogo de cada álbum es una parodia directa del inicio de los Commentariae. Exacto. Y el personaje de Julio César en los cómics a menudo habla de sí mismo en tercera persona, imitando el estilo del libro.
Es genial. Es verdad. Y también ha inspirado otras obras más serias. Sí, la excelente serie de televisión Roma, de HBO, toma a los centuriones Lucio Boreno y Tito Pulón y ficcionaliza sus vidas, basándose directamente en la anécdota del libro 5. Les da toda una historia. Y hasta en la música clásica. El compositor francés Vincent d'Indy tituló su tercera sinfonía de Velo Gálico durante la Primera Guerra Mundial. Haciendo un paralelismo con la defensa de Francia. Exacto. Queda claro entonces que los Commentari de Velo Gálico son mucho más que un simple diario militar. Son una obra polifacética. Sí, un relato histórico, aunque sesgado. Un brillante ejercicio de propaganda. Una fuente etnográfica valiosa, con reservas, y un texto cuya interpretación y veracidad siguen alimentando el debate y fascinando a los lectores casi 2000 milenios después. Exacto. Es un documento complejo que nos obliga a ser lectores críticos, a reflexionar sobre cómo se construye la historia. Especialmente cuando la escriben los vencedores, y más aún cuando esos vencedores son figuras tan poderosas y con una agenda tan clara como Julio César. Nos recuerda que la objetividad total en la historia es, quizás, una quimera. Una quimera, sí. Y nos deja una pregunta interesante flotando en el aire, ¿no crees? Sí, podríamos plantearnos esto. Ahora que sabemos que incluso un texto canónico, fundamental, como este, puede estar tan marcado por la propaganda, ¿cómo debería cambiar nuestra forma de leer otros relatos históricos? Sobre todo los escritos en primera persona por líderes militares o políticos. Claro, tanto antiguos como modernos. Nos exige ser permanentemente escépticos ante cualquier narrador que sea, a la vez, protagonista de los hechos que cuenta. ¿Qué nivel de confianza podemos depositar? Es algo para pensar, desde luego.